En el vídeo anterior te expliqué todo lo que ocurre por debajo cuando activamos la herramienta de retrieval de un asistente. Te expliqué desde un punto de vista técnico cómo el asistente es capaz de encontrar dentro del documento que le hayas proporcionado, por ejemplo, pues un PDF, justamente la información necesaria para responder a las preguntas del usuario. Entender cómo funciona esta herramienta de retrieval no es realmente necesario para poder construir asistentes con OpenAI. Porque la herramienta en sí es muy sencilla de utilizar, simplemente activas el retrieval, subes un documento y ya está. Mágicamente el asistente es capaz de responder al usuario utilizando información contenida dentro de ese PDF. Entonces, ¿por qué dediqué un vídeo extenso de 30 minutos a explicarte cómo funciona esta herramienta? Pues porque el problema con el retrieval de los asistentes de OpenAI viene un poco más tarde, cuando te metes en la cuenta del banco. Y es que, como te demostré en el vídeo anterior, la herramienta de retrieval de los asistentes de OpenAI consume en ocasiones muchos tokens, y tokens equivale a dinero. Tanto dinero que para algunos casos de uso utilizar esta herramienta de retrieval no es viable económicamente. Ahora que ya sabes por qué tener el retrieval activado aumenta el consumo de tokens de tu asistente, quiero explicarte en este vídeo cómo puedes reducir el coste de tu asistente construyendo tu propia herramienta de retrieval. ¡Comencemos! Volvemos a estar de nuevo aquí en la plataforma de OpenAI, en platform.openai. Estoy en la sección de asistentes y tengo aquí abierto el asistente que creamos en el vídeo anterior. Por si no lo has visto, te hago un breve resumen. Lo que hicimos fue construir un asistente cuyo propósito es ayudar al usuario a despejar cualquier duda relacionada con el reglamento de la Kings League. La Kings League, por si no la conoces, es una competición de fútbol 7 que se retransmite en Twitch y que ha sido promovida por Piqué. Y entonces, pues su reglamento es relativamente complejo, de hecho lo tengo por aquí abierto, es este PDF de 42 páginas, que contiene pues todo el reglamento de pues cuánto dura cada partido, cuántos jugadores pueden jugar por equipo, pues todas las reglas de la competición, ¿no? Entonces, creamos aquí un asistente con el retrieval activado y le subimos este PDF de 42 páginas para que de esa forma, pues, este asistente pueda responder a cualquier duda relacionada con la competición. Entonces, como te he contado antes, el problema de este asistente es que consume muchos tokens, consume mucho dinero, porque además tenemos el modelo GPT-4 activado, que es el modelo más inteligente, pero a la vez, pues, más caro. Entonces, lo primero que vamos a hacer para solucionar este problema es eliminar o desactivar el retrieval, ¿vale? Lo vamos a desactivar. Y vemos que en cuanto lo desactivamos, pues aquí nos da un error. ¿Nos da un error por qué? Pues porque aquí hay un PDF subido y el retrieval no está activado. Entonces, eso no es posible. Si el retrieval no está activado, pues aquí no puedes subir documentos. De hecho, pues nos lo explican aquí. Entonces, hemos desactivado el retrieval, pero queremos que el asistente siga funcionando igual. Lo que vamos a hacer es crear una herramienta de retrieval propia. Y para conectar esa herramienta de retrieval propia con el asistente, vamos a utilizar las funciones, que es este apartado que vemos aquí. Si te pones aquí encima, te explican ligeramente de qué va todas las funciones, pero la verdad que tampoco se encargan pues, de explicarlo demasiado bien. Voy a ver si yo soy capaz de explicártelo mejor con estos dibujitos que vemos por aquí. Imagínate, este es el usuario y este es el asistente que hemos visto antes, ¿no? Si el usuario le pregunta o le dice al asistente hola, pues el asistente va a ser capaz de responderle buenos días, ¿vale? No hace falta tener el retrieval activado, no hace falta tener acceso al reglamento de la Kings League, es una respuesta básica, ¿no? Un saludo básico que aunque tengas el modelo menos inteligente de todo seleccionado, pues el asistente va a ser capaz de responder bien, ¿no? A una pregunta o a una frase como hola. Pero ¿qué ocurre si el usuario le dice al asistente, oye, imagínate, fuera de la Kings League, fuera del ejemplo que hemos visto ahora. Imagínate que estamos en un asistente, el asistente de un restaurante, ¿no? Y le dice el usuario, oye, quiero reservar mesa en el restaurante para el sábado de la semana que viene. Claro, para que el asistente pueda responder al usuario, el asistente tiene que estar conectado de alguna manera a un calendario, ¿no? O al sistema de reservas del restaurante, a una aplicación donde el asistente pueda ver si el sábado de la semana que viene pues hay disponibilidad para realizar una nueva reserva. Esto es un ejemplo, ¿no? Conectar el asistente con un calendario para pues realizar reservas, pero realmente dependiendo del caso de uso puede que quieras conectar el asistente pues con una base de datos donde haya información de todo tipo o por ejemplo con un email, ¿no? Para que el asistente envíe correos electrónicos o lea correos electrónicos recibidos. Incluso puedes hacer que el asistente no se conecte solo con una aplicación, sino que se conecte con las tres a la vez, para que un asistente pues pueda ser capaz de primero ver la disponibilidad que hay en un calendario, después ver en base de datos pues otra información, por ejemplo sobre el menú, y después pues pueda enviar un email al responsable del restaurante pues para avisarle de que hay una reserva nueva, ¿no? Es decir, el asistente se puede conectar con varias aplicaciones al mismo tiempo. Entonces, lo que permite realmente que el asistente se conecte con estas otras aplicaciones son las funciones, ¿vale? Esto que vemos aquí. Y habría que añadir una función por cada aplicación que quieres conectar a tu asistente. En nuestro caso no queremos conectar el asistente pues ni con el calendario, ni con el email, ni con una base de datos, sino con una herramienta de retrieval. Esto que veis aquí, que bueno, pone aquí PDF, pero esto está representando pues la herramienta de retrieval que vamos a
crear, que voy a crear en este vídeo dentro de unos minutos. Entonces, ¿cómo funcionaría todo el flujo? En nuestro caso, en el caso del asistente de la Kings League. Pues imagínate, el usuario pregunta, oye, ¿existe fuera de juego en esta competición? El asistente en ese momento detecta que para poder responder a esa pregunta necesita conectarse con el sistema de retrieval, ¿vale? No va a ser capaz de responder al usuario sin conectarse con el sistema de retrieval porque el asistente no fue entrenado con el reglamento de la Kings League. Entonces, lo primero que hace el asistente es eso, detectar que necesita utilizar la función. Y una vez que lo ha hecho, lo que hace es definir cuál es el input necesario a la función. Es decir, el asistente, porque lo vamos a configurar nosotros así, ahora mismo, cuando añadamos la función, el asistente sabrá qué información tiene que pasar a la función, en este caso, qué información tiene que pasar al sistema o a la herramienta de retrieval para que la herramienta de retrieval sea capaz de darle una respuesta correcta o una respuesta útil para luego responder al usuario a su pregunta. Entonces, lo primero que hace el asistente es decide o se da cuenta que necesita utilizar la función y después, inmediatamente después, le dice a esa función, en este caso la herramienta de retrieval, pues el input que tiene que utilizar. En este caso vamos a verlo después, pero el input va a ser la pregunta, es decir, la pregunta sobre la que se quiere obtener contexto dentro de este documento. En este caso, pues puede ser la misma pregunta que ha hecho el usuario, es decir, ¿existe el fuera de juego? Puede ser un input válido para que esta herramienta de retrieval sea capaz dentro del documento de encontrar los fragmentos de texto que den respuesta a esta pregunta. Entonces, cuando la herramienta de retrieval haya hecho ese trabajo, es decir, a partir de esa pregunta, ser capaz de encontrar los fragmentos de texto necesarios, ¿no?, para poder responderla, entonces le devolverá al asistente pues esos fragmentos de texto. O directamente también la respuesta, ¿vale? Es decir, esto depende del enfoque que sigamos. O sea, ambos enfoques serían válidos. Un enfoque sería que la herramienta de retrieval se encargue de, basándose en una pregunta, darle al asistente los fragmentos de texto necesarios para responderla. Y otra opción más directa sería que esta herramienta de retrieval, a partir de esa query, a partir de esa pregunta, directamente le dé la respuesta. Una vez que el asistente ya tiene pues ese contexto o tiene directamente la respuesta, pues ya está en condiciones de poder responderle al usuario, ¿vale? En este caso le diría que sí existe el fuera de juego. Espero que haya quedado más o menos claro. Entonces, en nuestro caso, o en mi caso concretamente, la aplicación que suelo utilizar para conectar el usuario con el asistente es BotPress, ¿vale? Al final, el asistente lo hemos creado en la plataforma, lo has visto, crear un asistente es muy fácil, pero para poder comunicarte con ese asistente, pues hay que hacer peticiones a la API de asistentes. Entonces, esas peticiones las puedes hacer desde cualquier sitio. En nuestro caso utilizamos BotPress, que es una herramienta no-code que ya he utilizado mucho en estos vídeos, que es la herramienta que enseño a utilizar en el curso de construcción de asistentes que lancé hace unas semanas. Entonces, todas esas peticiones que hay que hacer a la API de asistentes las hace BotPress, ¿vale? Digamos que BotPress pues, hace de unión entre el usuario y el asistente. Es decir, el usuario habla con la interfaz de BotPress, BotPress se encarga por debajo de estar comunicándose constantemente con la API de asistentes para devolverle al usuario pues las respuestas o responder a sus preguntas. Entonces, como yo ya estoy utilizando BotPress para construir el asistente, para construir la herramienta de retrieval propia de la que estábamos hablando, voy a utilizar una funcionalidad de BotPress que nos viene como anillo al dedo para justo lo que queremos hacer. Esta de aquí es la funcionalidad de la que estaba hablando, la Knowledge Base de BotPress, ¿vale? Estoy aquí en su documentación, dejaré la URL esta en la descripción, aquí te explican cómo funciona, pero básicamente lo que vamos a hacer es vamos a crear una Knowledge Base a la que vamos a subir el documento con el reglamento de la Kings League, este PDF de aquí, y de esa forma, pues dentro del chatbot de BotPress, pues vamos a poder configurarlo para que en el momento que nosotros queramos, pues busque dentro de este documento la respuesta a cualquier pregunta. Vamos a ver cómo funciona. Simplemente voy a entrar dentro de mi cuenta de BotPress. Ya sabes que te puedes crear una cuenta gratuita. Voy a darle aquí a crear un nuevo chatbot. Estoy ya dentro del chatbot. He borrado todo lo que viene por defecto porque no me gusta tener por ahí ruido. Y ves que aquí a la izquierda pone Default Knowledge Base. Podemos utilizar esta o crear una nueva, ¿vale? Vamos a reutilizar esta. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarle reglamento. Aquí nos explican pues las diferentes opciones que tenemos, es decir, que podemos subir un documento, que es justo lo que vamos a hacer, pero podríamos esto también conectarlo con una página web, ¿vale? Para que extraiga de esa página web la información que queremos que el asistente utilice para responder a las preguntas. Entonces, en nuestro caso, lo que queremos es subir el documento porque ya lo tenemos, así que le doy a la opción de documento y aquí simplemente voy a clicar y voy a seleccionar el PDF que yo ya tengo descargado en mi ordenador. Ya lo he subido, le damos aquí a confirmar y aquí lo que va, mira, va a poner un mensaje aquí de Indexing Document que va a durar muy pocos segundos, ha durado 2-3 segundos. Eso de Indexing Document es lo que os expliqué cuando os expliqué el proceso de vectorización del contenido. Es decir, aquel proceso era el que cogía el PDF, lo partía en cachitos y cada cachito lo transformaba en un vector. Esto es lo que en BotPress llaman Indexing Document, ¿no? Indexar un documento. Ya he visto que el proceso es rápido
Y ahora si clico en el documento, pues voy a poder ver los cachitos de texto en los que BotPress ha decidido partir el PDF entero de 42 páginas. No nos dice en cuántos cachitos los ha partido. Bueno, podríamos contarlos, ¿no? Si hacemos scroll hasta abajo, pero no voy a hacerlo. Y tampoco nos dice en cuántos caracteres o cuántos tokens tiene cada cacho. Aunque bueno, podríamos estimarlo utilizando el tokenizer. Luego lo veremos, creo que aproximadamente cada cachito tiene unos 300 tokens. Vamos a cerrarlo y aquí podemos probar qué tal funciona esta funcionalidad de buscar dentro del documento. Si vamos aquí a Ask Question, aquí podemos poner lo que queramos. Por ejemplo, existe el fuera de juego y ya has visto qué rápido va. Ha buscado dentro del documento y nos dice sí, el fuera de juego queda marcado por la línea horizontal de la frontal del área de cada equipo. Y además de darnos la respuesta de forma muy rápida, aquí nos dice pues qué fragmentos de texto, qué contenido ha utilizado como contexto para responder a esa pregunta. Ya ves que es un contexto bastante largo. Pero bueno, luego entenderás por qué, a pesar de que el contexto que utiliza es muy largo, a pesar de ello verás que no va a ser un problema. Una vez que ya hemos creado la knowledge base, llamada reglamento, vamos a irnos al flujo principal, es decir, al panel de edición del chatbot, y voy a crear un chatbot muy sencillito que simplemente se encargue de responder al usuario sus preguntas. Es decir, todavía no voy a conectar BotPress con el asistente de OpenAI, ¿vale? Imagínate que no existiera la API de asistentes de OpenAI. Voy a crear simplemente un chatbot que lea la pregunta del usuario, busque dentro de esta base de datos, dentro de esta knowledge base, y responda al usuario su pregunta. Entonces, para eso vamos a añadir aquí un standard node, voy a unirlo aquí con el start y aquí vamos a añadir una card que va a ser la de Query Knowledge Base, ¿vale? Es una card que lo que te permite es pues justamente realizar una búsqueda dentro de la Knowledge Base que acabamos de crear. Aquí pondríamos la query, que aquí en la query pues podemos poner el valor que hay en la variable event.preview. Ya sabes que en la variable event.preview queda almacenado siempre el último mensaje que ha escrito el usuario, ¿vale? En este caso, el último mensaje va a ser el primero. La pregunta del usuario queda guardado en este event.preview y lo utilizaremos como query para poder buscar dentro de esta knowledge base. Aquí podríamos seleccionar en qué knowledge base queremos hacer la búsqueda. Solo hay una, pero bueno, podemos especificárselo, reglamento. Y aquí podríamos definir en qué variable queremos guardar la respuesta a esta pregunta, la pregunta del usuario. No lo voy a hacer porque ya veréis que vamos a mostrar al usuario de otra forma. Vamos aquí a añadir una card y vamos a poner aquí añadir un mensaje de texto. Vamos a irnos, antes de rellenar esta card y especificar aquí el mensaje que queremos enviar, vamos a ir al menú de la izquierda y vamos a ir a la sección de agentes. Clicamos en los agentes y vemos que hay uno activado que es el Knowledge Agent. Este es el agente que se encarga de realizar las búsquedas en esta Knowledge Base, ¿vale? Es el que se encarga de buscar dentro de este documento que hemos subido pues la respuesta a la pregunta que le indiquemos nosotros. Entonces aquí podemos configurar una serie de cosas. Lo primero, hay que tener el agente activado. Si nosotros tenemos el agente desactivado, esta card que hemos añadido ahora, ¿no?, de hacer una query dentro de la knowledge base no va a funcionar. Esto hay que tenerlo activado. Segundo, vamos a activar esta función de aquí. ¿Veis que pone responder manualmente? Vamos a activarlo. ¿Por qué? Porque si no activamos esto, lo que va a ocurrir es que este Knowledge Agent, este agente, va a responder al usuario cuando le dé la gana. ¿Cómo funciona esto del Knowledge Agent? Básicamente es un Knowledge Agent que está despierto y cuando ve que el usuario, dentro de la conversación que tiene el usuario con el chatbot, cuando ve que el usuario realiza alguna pregunta relacionada con la información que hay dentro de la Knowledge Base, hace, sin que se lo pidamos, esa búsqueda, ¿vale? Hace esa búsqueda y digamos que se guarda la respuesta en una variable, que ahora vamos a ver cuál es. Como esa búsqueda la va a hacer de forma independiente, aunque no se lo pidamos, si esto está desactivado, si la opción de responder manualmente queda desactivada, no solo es que haga la búsqueda sin que nosotros se lo hayamos pedido, sino es que además responde al usuario con la respuesta sin que nosotros se lo pidamos. Entonces, que haga la búsqueda sin pedirnos permiso, bueno, lo puedo aceptar. Pero que se ponga a responder al usuario mensajes cuando le dé la gana, pues a mí sinceramente no me gusta, ¿no? Entonces vamos a dejar esta opción activada para de esa forma nosotros poder decidir o nosotros poder indicarle al chatbot en qué momento tiene que responder al usuario. Entonces vamos a bajar más abajo y aquí veis que hay dos variables. Pues esta variable de la izquierda, esta es la variable en la que este agente va a almacenar la respuesta a la pregunta. Lo que te decía antes, se va a activar cuando le dé la gana al agente. Y una vez que haya encontrado la respuesta dentro de la knowledge base, la va a guardar dentro de esta variable. Por eso, en el módulo que he añadido antes, bueno, voy a cerrar esto, en este módulo de aquí, de Query Knowledge Base,
no he guardado la respuesta en ninguna variable, porque sé que la respuesta va a estar guardada en la variable que acabo de copiar. Entonces aquí, en el módulo de texto, donde definimos el mensaje que queremos enviar al usuario, pues simplemente vamos a poner la variable donde sabemos que está almacenada la respuesta que ha obtenido el Knowledge Agent. Entonces, ¿qué ocurre en este flujo? Pues que en este flujo, como te he dicho antes, puede que el usuario haga la pregunta. Bueno, de hecho vamos a probarlo, mira. Voy a unir esto con el final y vamos a decirle, hola, ¿existe el fuera de juego? Y vamos a ver qué ocurre. En este caso ha funcionado bien, nos dice, mira, sí existe el fuera de juego en el reglamento de la Kings League, ¿vale? O sea, ha respondido correctamente. Y si vamos aquí a los logs y vamos aquí más abajo, podemos ver qué ha ocurrido, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Pues mira, el usuario ha escrito un mensaje, ¿vale? Es este primer log. Y lo que ha ocurrido aquí es que el Knowledge Agent se ha activado solo, ¿vale? Se ha activado solo. Y aquí en los logs podemos ver, mira, nos dice, generando respuesta basándonos en 50 resultados, es decir, ha buscado 50 resultados, 50 fragmentos de texto dentro de la Knowledge Base y ha utilizado todo ese contexto para armar la respuesta, ¿vale? Aquí, si echas para abajo, pues podrías ver todos los trozos de texto que he utilizado. Para cada trozo de texto te indica el número de tokens, ¿vale? Y ves que aproximadamente todos tienen, o bueno, todos no, este por ejemplo no, pero la mayoría de ellos tienen una cantidad de tokens aproximada cercana a los 300, ¿vale? Por eso te lo he dicho antes, que más o menos cada trozo de texto tiene unos 300 tokens. Entonces, bueno, si bajamos hasta abajo, vemos que después de este log hay este de aquí que dice respuesta generada. Y la respuesta es sí, existe el fuera de juego en el fútbol. Es decir, que este Knowledge Agent ha buscado estos 50 fragmentos de texto relacionados con la pregunta, ha cogido todo ese contenido, todo ese contexto y lo ha resumido en una respuesta que es sí, existe el fuera de juego en el fútbol. ¿Pero qué ha ocurrido después? Que realmente esto ha ocurrido antes de que empiece el flujo que hemos definido nosotros, ¿vale? ¿Ves que pone aquí starting from main flow? Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se ha empezado a ejecutar el flujo. Y lo primero que se ha ejecutado en el flujo es la primera card, la de Query Knowledge Base, que es esta de aquí. Y ha vuelto a hacer lo mismo. El agente ha vuelto a realizar una búsqueda de los 50 fragmentos y ha vuelto a generar una respuesta. Por eso, la primera respuesta que había generado, que es la de sí, existe el fuera de juego en el fútbol, no coincide con la que nos ha mostrado aquí. Porque la que nos ha mostrado aquí es la segunda que ha obtenido, que es esta de aquí. ¿Ves? Que es un poco más extensa. Resumidamente, lo que ha ocurrido aquí es que el Knowledge Agent se ha activado 2 veces y por tanto, pues nos va a cobrar el doble de tokens, ¿vale? Si yo bajo aquí abajo, ves que pone aquí Billet Tokens, ¿vale? Total de tokens, ha consumido esto 32.000 tokens. En total tiene un coste de algo más de céntimo y medio. Realmente, este proceso debería haber consumido la mitad de tokens. Pero como el Knowledge Agent se ha activado 2 veces, pues consume el doble. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Pues eso podemos evitarlo añadiendo aquí una card que va a ser la de expression, ¿vale? Entonces vamos a meter aquí una especie de if, una lógica condicional. Y la lógica la voy a meter directamente, ¿vale? Va a ser esta de aquí. Esto de aquí, pues es una variable, vamos a ponerlo entre llaves. Entonces la comprobación que estamos haciendo aquí es, ya sabes que dentro de esta variable, la de turn knowledge agent answer, aquí queda guardada pues la respuesta que ha obtenido el knowledge agent. Entonces de esta manera lo que vamos a hacer es que el flujo lo primero que haga es comprobar si el knowledge agent ya se ha activado. Porque si el knowledge agent ya se ha activado, ya habrá una respuesta guardada en esta variable. Entonces, lo que vamos a hacer es que si es diferente de null, es decir, si dentro de esta variable ya hay una respuesta, pues oye, no vamos a otra vez activar el knowledge agent, ¿no? Entonces, voy a añadir aquí un standard node, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí. Y entonces voy a mover esta respuesta de tipo texto aquí, ¿vale? Y voy a enlazarla, es decir, vamos a hacer la comprobación. ¿Que resulta que ya hay un valor guardado dentro de esta variable porque el knowledge agent ya es activado? Pues oye, no vamos a activarlo otra vez, sino que simplemente vamos a mostrarle el valor que contenga esa variable al usuario. Y ya, pues terminamos el flujo. ¿Que resulta que no? ¿Que esta condición no se cumple? Pues entonces este camino no se activará y se ejecutará la acción que hay debajo. Es decir, se llamará otra vez al knowledge agent. Y una vez que se haya llamado al knowledge agent, pues ahora sí, pues le mostramos el mensaje, ¿vale? Es decir, lo que acabamos de hacer es establecer una lógica condicional para que el knowledge agent no se active por segunda vez si resulta que ya se ha activado previamente. Y vas a ver cómo esto debería funcionar. Voy a copiar la pregunta que he hecho antes y vamos a volver a hacérsela. Y en este caso lo que vemos es que nos da la primera respuesta. Sí, existe el fuera de juego en el fútbol. Si vamos a los logs, vemos como en este caso el total de tokens que ha consumido es 16.000, es decir, la mitad que antes. ¿Por qué? Pues que en los logs vemos que ahora el knowledge agent se ha activado solo una única vez. Pero como te decía, esto es un chatbot bastante tonto que no está conectado todavía con la API de asistentes de OpenAI y que simplemente es capaz de, pues eso, en base a una pregunta, pues responder al usuario. No podemos ahora repreguntarle, ni tampoco este chatbot se va a poder conectar con, pues, ninguna otra aplicación. Para todo esto vamos a conectar BotPress con la API de asistentes de OpenAI para conectar BotPress
con el asistente de la Kings League que hemos creado antes, el que hemos visto, el que tenemos por aquí abierto, este de aquí. Y he realizado en BotPress toda la configuración necesaria para poder conectar este chatbot con el asistente de OpenAI, ¿vale? ¿Cómo lo he hecho? Bueno, tampoco voy a entrar mucho al detalle porque si no me estaría aquí bastante tiempo y también es necesario pues entender bien cómo funciona la API de asistentes, pero básicamente utilizo la card de ejecutar código para ir realizando llamadas a los diferentes endpoints que tiene la API de asistentes, ¿no? Entonces, pues aquí hacemos una serie de llamadas para crear un nuevo hilo en caso de que no exista, para añadir mensajes al hilo, básicamente añadir la pregunta del usuario o el mensaje del usuario al hilo y luego ejecutar ese hilo. Todo esto pues con el código JavaScript, siempre ayudándonos de esta funcionalidad que tiene BotPress para poder ejecutar código con inteligencia artificial. Entonces básicamente hay dos caminos aquí, ¿no? Lo que puede suceder es que después de haber, digamos, pedido al asistente que genere la respuesta, puede ser que el asistente haya detectado que no necesita utilizar ninguna función. Entonces, en ese caso, pues el chatbot va por aquí arriba, ¿no? O sea, el flujo sigue por aquí arriba y lo que hace BotPress es simplemente mostrarle al usuario el mensaje que ha generado el asistente, ¿vale? Y ya está. El camino de aquí abajo es un poco más complejo, ¿no? Porque en caso de que el asistente haya detectado que necesita utilizar una función, ¿vale? En nuestro caso, como solo va a tener una función el asistente, que es la de consultar información dentro del reglamento de la Kings League, el camino de aquí abajo solo se activará en ese caso, ¿no? Cuando el asistente detecte que para responder al usuario necesita, pues, acceder a ese contenido. Entonces, en ese caso, lo que hace es, se va por el camino de abajo. Aquí tenemos, lo importante está por aquí, aquí tenemos un condicional. Es decir, en caso de que la función a la que quiere llamar el asistente sea la función consultar reglamento, ¿vale? Esta función todavía no la hemos creado, ¿eh? Ahora la voy a crear en OpenAI. Pero en ese caso, pues va a ir por aquí y aquí, dentro de este nodo que se llama consultar reglamento, es donde vamos a tener que hacer algo, pues para que BotPress haga esa búsqueda dentro de la knowledge base, que básicamente es, dentro de este nodo vamos a hacer lo que acabamos de hacer hace, pues, un minuto. Y una vez que esta card de query knowledge base, pues, sea capaz de responder a la pregunta, pues esa respuesta se la entregaremos otra vez al asistente a través del endpoint de submit to outputs y el asistente, pues como ya tendrá esa respuesta, pues ya será capaz de continuar la conversación, ¿vale? Todo esto lo explico en el curso de construcción de asistentes, ¿vale? Creo que alguien me puso un comentario en el vídeo anterior o hace dos, donde me explicaba pues qué diferencia hay entre los vídeos que subo a YouTube y el curso que tengo de construcción de asistentes. Pues justamente esto, ¿no? En el curso entramos en detalle a entender los diferentes endpoints que tiene la API y a entender las llamadas que hay que hacer a cada uno de estos endpoints, ¿vale? Además, comparto con los que hayáis comprado el curso, pues todas estas plantillas, ¿vale? Es decir, lo bueno de BotPress es que tiene aquí un sistema de plantillas que yo puedo exportar ahora mismo la plantilla esta y compartirla con vosotros. Entonces, todas estas plantillas que ya tienen el código incorporado, pues las comparto en el curso. Entonces, antes de continuar por aquí, vamos a ir a la plataforma de OpenAI y vamos a añadir una función. Vamos a añadir una función a la que le voy a llamar consultar reglamento. Entonces, aquí tenemos diferentes ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí de obtener el tiempo, y es un ejemplo que nos permite entender, pues, cómo se configura. Esto de aquí es un JSON, ¿vale? Y si lo leemos o lo repasamos, pues vamos a poder entender la configuración o la estructura que tiene que tener un JSON para que la función funcione. Entonces, lo primero es el nombre de la función, ¿vale? Voy a hacer un poco de zoom. Aquí es donde tenemos que poner el nombre de nuestra función, que es consultar reglamento. Aquí en descripción es donde deberíamos indicar, pues, qué hace la función, que en este caso nuestra función lo que va a hacer es, pues, buscar contenido dentro de la knowledge base o dentro del reglamento de la Kings League. Y esta descripción es importante porque es lo que va a utilizar el asistente para saber qué función debe utilizar, ¿vale? En este caso solo hay una función, pero aún así la información que utiliza el asistente para saber si debe utilizar la función o no, pues va a ser esta descripción. Y luego aquí dentro de parámetros, pues aquí vamos a especificar los parámetros del input, ¿vale? Recuerda que lo que hace la función es simplemente es decir, vale, justo en este momento hace falta utilizar esta función porque si no, no puedo responder al usuario. Entonces en ese momento el asistente se queda parado y lo que hace es nos entrega el input que nosotros o BotPress va a utilizar para ejecutar la función. Entonces, ese input lo especificamos aquí en estos parámetros, ¿vale? En este caso, esta función, que era la de obtener el tiempo, pues tiene varios parámetros. Uno es la location, que es este aquí, que es un parámetro de tipo string, donde aquí se describe, pues, en qué consiste, pues, ciudad y estado de la que se quiere obtener el tiempo, y también otro parámetro es las unidades, ¿vale? Pues si se quiere obtener el tiempo en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Entonces, en nuestro caso, la función va a tener esta configuración, ¿vale? He puesto aquí, pues, el nombre que hemos puesto antes, y en la descripción he puesto obtiene información de contexto presente en el reglamento deportivo de la Kings League con el objetivo de responder a una pregunta del usuario. Parámetros tienen realmente uno, que es este de aquí que se llama query, ¿vale? No sé por qué no me deja subrayar. Bueno, el parámetro es query, que es de tipo string, y aquí le digo
Input para realizar búsqueda por similaridad semántica en el reglamento de la Kings League y así obtener información de contexto útil para responder la pregunta del usuario. Esta descripción también es importante porque es la descripción que va a utilizar el asistente para saber qué input se debe utilizar para ejecutar esta función. Y aquí le decimos que este campo query, el único campo que hay, el único parámetro que hay, pues es un parámetro requerido, es decir, que es obligatorio. No se puede ejecutar la función si no tenemos este parámetro. Entonces voy a darle aquí a guardar y ya está. Tenemos aquí la función añadida. Entonces, volviendo a BotPress, aquí ya había configurado pues que este camino solo se ejecute si el nombre de la función es consultar reglamento. Esto es útil para el caso de que tengamos varias funciones, ¿no? Podemos montar aquí varias lógicas condicionales para que BotPress sepa, en función de la función a la que quiere llamar el asistente, pues qué módulo o qué nodo tiene que ejecutar. Entonces, en este caso solo hay uno, que es el de consulta reglamento. Entonces, vamos a añadir aquí una card que sea la de Query Knowledge Base, que es esta de aquí. En Query Knowledge Base ya sabes que hay que configurar aquí pues la Knowledge Base en la que queremos que busque, que es seleccionada la del reglamento, y aquí hay que poner la query. ¿De dónde vamos a sacar esta query? Pues esta query es la que nos va a indicar el asistente. ¿Vale? Recuerda que cuando añadimos aquí la función le dijimos que esta función utiliza un único parámetro que se llama query. Pues digamos que lo que va a hacer el asistente es, vale, darse cuenta de que hace falta utilizar esta función y indicarnos pues qué query es la que hay que utilizar. Entonces, ¿cómo podemos obtener el valor, ¿vale?, de esa propiedad? ¿De dónde la sacamos? Pues bien, en la configuración de nuestro chatbot, los argumentos de la función quedan guardados aquí en esta variable de function arguments, ¿vale? En este caso, esto es un ejemplo anterior, vemos cómo pues los argumentos de la función son query, fuera de juego. Entonces, ¿cómo accedemos a ese valor? Pues para eso, lo mejor es añadir aquí un módulo de ejecutar código y parsear el valor de esa variable. Porque si te fijaste, esta variable es un JSON, ¿vale? Está abierto y cerrado por llaves, es un JSON. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a parsear ese JSON para quedarnos justamente con el valor que hay dentro de la variable query, es decir, fuera de juego. Entonces esto lo podemos hacer con este código de aquí, ¿vale? Esto lo que hace es parsea el JSON que está contenido dentro de la variable workflow.functionArguments y va a guardar dentro de la variable query pues lo que es la query. Entonces vamos a crear esta variable, ¿vale? Esto lo vamos a cerrar, está ya el código, no hay que tocarlo, pero aquí sí que vamos a crear una variable que le vamos a llamar query de tipo string, ¿vale? Entonces simplemente en el módulo de Query Knowledge Base, aquí vamos a decirle que queremos que utilice como query la variable workflow.query, ¿vale? Esta que acabamos de crear, que está por aquí. Y aquí le he indicado que el resultado, es decir, cuando el Knowledge Agent realice la búsqueda dentro del PDF y obtenga la respuesta, esa respuesta aquí le he indicado que la guarde dentro de la variable workflow.functionOutput, ¿vale? Todas estas variables que estoy utilizando, que son las que están aquí a la izquierda, pues son todas las variables que hace falta utilizar para poder conectarse pues con los diferentes endpoints y que esa integración entre BotPress y la API de asistentes pues funcione correctamente. Entonces queda guardado la respuesta en esta variable functionOutput y el valor de esa variable es la que le vamos a entregar al asistente pues a través de este nodo de aquí, ¿vale? Aquí en este trozo de código donde pone submit tool outputs, justo lo que hacemos es conectarnos con un endpoint de la API de asistentes y una de las cosas que le entregamos pues es aquí el output y el output es el valor de la variable workflow function output que coincide pues como te acabo de decir con esta variable de aquí donde hemos guardado el resultado del Knowledge Agent. Entonces, una vez configurado esto, ¿qué ocurre? Que puede ocurrir lo mismo que hemos visto antes y puede ocurrir que el Knowledge Agent se active sin que nosotros se lo pidamos. Entonces, para evitar que se active dos veces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. ¿Qué es lo que he hecho? Pues bueno, hemos metido la lógica condicional de antes, es decir, que en caso de que esta variable, que es la variable donde el agente guarda sus respuestas, en caso de que esta variable sea diferente a null, es decir, ya haya algo guardado ahí, una respuesta guardada, pues en ese caso no se parsee los argumentos de la función ni se haga la query sobre la knowledge base, sino que directamente lo que se haga es ejecute este código que lo que hace es guardar dentro de la variable function output pues el valor guardado en la variable knowledge agent answer. Y de esa forma pues automáticamente después de hacer eso le entreguemos al asistente pues la respuesta guardada en esa variable. En caso contrario, en caso del que knowledge agent pues no sea activado, pues entonces sí se ejecutaría estas acciones de aquí que acabamos de configurar. Bien, hecho esto, vamos a probar qué tal funciona esto. En vez de probarlo con el emulador, voy a darle aquí a publicar y vamos a darle aquí a share, ¿vale? Para poder probarlo a pantalla completa. Hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? ¿Qué es la Kings League? La Kings League es una competición de deporte que consta de una fase regular y una fase de playoffs. Los equipos compiten en partidos de fútbol, bla, bla, bla. Vale, gracias. ¿Cuánto dura cada partido? Cada partido de la Kings League tiene una duración de 40 minutos, dividido en dos partes de 20 minutos cada uno, tal.
Podría seguir haciéndole preguntas, pero por no alargarnos, lo que vamos a ver ahora son los resultados. Para ello nos vamos aquí a asistentes, cerramos la función, cerramos el asistente y vamos a ir uno aquí a donde pone threads, ¿vale? Quizás a ti no te aparezca este apartado de threads, si no te aparece tienes que ir aquí a settings y aquí donde pone threads pues darle aquí a visible para todos, ¿no? Visible para cualquiera. Entonces volvemos aquí a threads. Y aquí podemos ver todas las conversaciones que los usuarios han tenido con nuestros asistentes. Si clico justo en la última, pues aquí veremos la conversación que acabo de tener yo con el asistente, ¿vale? Hola, me ha respondido, pues hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Luego le he dicho que es la Kings League, ¿vale? Entonces vamos a analizar qué ha pasado aquí. Le he dicho hola, no ha hecho falta utilizar ninguna función para responder a esto, simplemente me ha respondido, pues, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Y cuando le he preguntado qué es la Kings League, aquí sí, aquí he identificado que hace falta utilizar la función consultar el reglamento. La query que ha armado es ¿qué es la Kings League? Pues literalmente lo había puesto yo. Y la respuesta que le ha dado BotPress, la respuesta que el Knowledge Agent le ha dado, es esta que vemos por aquí. Pues la Kings League es una competición de deporte que consta de una fase regular y una fase de playoffs. Este texto de aquí es el que ha armado el Knowledge Agent utilizando esos 50 fragmentos de texto que ha buscado dentro de la Knowledge Base. Y entonces este asistente, utilizando esta respuesta que le ha dado BotPress, nos ha entregado a nosotros esta respuesta de aquí, que es similar, pero no es literalmente la misma. Luego le he dicho cuánto dura cada partido y ha ocurrido lo mismo. La query ha sido cuánto dura cada partido y la respuesta que le ha dado BotPress pues es esta que vemos aquí. Entonces, ¿cuántos tokens ha consumido esta conversación? Pues ha consumido 3000 tokens. Mucho menos de lo que vimos en el vídeo pasado. En el vídeo pasado vimos cómo, simplemente preguntándole al asistente si existía fuera de juego, solo haciendo una pregunta nos consumía 10.000 tokens. Aquí le hemos hecho 3 y consume 3.000. ¿Por qué? Pues porque no tenemos el retrieval activado. Y por tanto el contexto que ha utilizado, el input que ha utilizado el asistente para responder a nuestras preguntas, pues es mucho menor. Pero a este consumo de tokens debemos ahora sumarle el consumo de tokens de nuestra herramienta de retrieval, es decir, el consumo de tokens de BotPress. Ahora, como hemos hablado con el chatbot, pues a través de este chatbot a pantalla completa no vamos a poder verlo. Pero cuando hablamos con el chatbot, con el asistente, por el emulador, en los logs sí que podemos ver el consumo de tokens. Y lo vimos anteriormente. Vimos anteriormente cómo por cada pregunta que hicimos, es decir, por cada búsqueda que el Knowledge Agent hace dentro de la Knowledge Base, consume 15.000 tokens. Eso en este caso. El número de tokens que consume el Knowledge Agent depende en gran medida del documento que subas tú a la Knowledge Base. Es decir, he hecho pruebas y si subes a la Knowledge Base un documento pues más pequeño, en vez de 15.000 tokens, consume menos tokens. ¿Por qué? Porque el número de fragmentos que utiliza para responder a la pregunta es menor. En vez de 50, pues puede ser 30, 20 o 10. Por resumir un poco, este es el esquema que vimos en el vídeo anterior donde te expliqué cómo funciona una herramienta de retrieval. En nuestro caso, ¿qué hemos hecho? En nuestro caso, al asistente le hemos añadido una función para conectar el asistente con BotPress, en concreto con la herramienta esta de Knowledge Base de BotPress, ¿no? Entonces el asistente, cuando identifica que es necesario utilizar esa función, la de consultar reglamento, le pasa a esta funcionalidad de BotPress una pregunta, una query, y entonces en ese caso BotPress se encarga ahí de hacer una serie de cosas y le devuelve al asistente pues la respuesta a la pregunta. Lo hemos visto antes, ¿no? En los threads, cómo el asistente indicaba la query y BotPress le devolvía pues una respuesta en 3-4 líneas a esa pregunta. Y luego el asistente utilizaba esa respuesta para responderle él al usuario. La respuesta que esta función le da al asistente no tiene por qué coincidir, de hecho no coincide, con la respuesta que el asistente le entrega al usuario. Lo mismo al revés. La pregunta que el usuario hace al asistente no tiene por qué literalmente coincidir con luego la pregunta que el asistente le entrega a BotPress a través de la función. Lo que sabemos de la funcionalidad de BotPress es que los trozos en los que ha dividido el documento tienen aproximadamente una longitud de 300 tokens, es decir, que ha cogido las 42 páginas y lo ha dividido en trozos de 300 tokens. O sea, esta variable no la podemos controlar, pero al menos la conocemos, cosa que antes no conocíamos. Es decir, si tú tienes el retrieval activado en un asistente de OpenAI, ni siquiera la conoces. Ahora al menos la conocemos. Y la otra variable que conocemos es esta de aquí, porque al final BotPress lo que hace es lo que explicamos en el vídeo anterior, ¿no? Vectoriza la pregunta y busca dentro de todos los vectores que hay, es decir, dentro de los X trozos en los que ya ha dividido el PDF, que luego han sido transformados a vectores, pues dentro de todos esos vectores busca los vectores más próximos al vector de la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuántos trozos de texto está utilizando como contexto para poder generar esta respuesta que le vuelve al asistente de OpenAI? Pues sabemos que en el caso que hemos visto son siempre 50. Esto es lo que te he dicho antes. Depende del documento que subas. Si subes un documento más pequeño, son menos trozos de texto. Es decir, que al menos en este caso, pues aunque no podemos controlar las variables tampoco, sí que conocemos. Son 300 tokens y 50 trozos de texto.
Es decir, que para generar cada respuesta estoy utilizando 15.000 tokens, ¿vale? Que es más o menos el coste de tokens que hemos visto antes en los logs de BotPress. Entonces, claro, llegado a este punto, puede que te estés preguntando, vale, esto está muy bien, muy interesante, pero realmente no hemos conseguido reducir el consumo de tokens. Porque por cada pregunta que el usuario hace al asistente, seguimos consumiendo una barbaridad de tokens, 15.000, que es 15 veces más que los tokens que consumía el asistente que hice con LangChain, el que vimos en el vídeo anterior. Pues sí, tienes razón, esto sigue siendo así. No hemos conseguido reducir el consumo de tokens, pero sí que hemos conseguido reducir el coste en dólares o en euros. ¿Por qué? Pues porque al tener nuestra propia herramienta de retrieval, ahora podemos utilizar modelos diferentes. Es decir, podemos utilizar el modelo GPT-4 Turbo para nuestro asistente y utilizar un modelo diferente, por ejemplo, el modelo GPT 3.5 para el retrieval. Si tú tienes el retrieval activado en tu asistente de OpenAI, tú solo puedes elegir un modelo, ¿no? 3.5 o 4, y ese modelo aplica a todo. Aplica a la conversación que el asistente tiene con el usuario y aplica también al retrieval. Y todos los tokens que se consuman, pues ya sean tokens del retrieval o tokens de respuesta a un saludo normal y corriente, esos tokens te los va a cobrar OpenAI a precio de GPT-4, en caso de que tengas el GPT-4 activado, ¿no? Para tu asistente. Lo interesante ahora es que podemos tener el GPT-4 activado para el asistente, pero para la función esta de retrieval, simplemente tener el 3.5, que puede ser más que suficiente para, pues, hacer esta búsqueda dentro del documento, dentro del reglamento de la Kings League, ¿no? Y ser capaz de encontrar la respuesta concreta a la pregunta del usuario. Entonces, de esta manera, aunque no reducimos el consumo de tokens, como podemos seleccionar el 3.5 para el retrieval, y ya sabes que el modelo 3.5 es mucho más barato que el 4, es 20 veces más barato, pues podemos reducir el coste del retrieval gracias a eso. ¿Cuánto podemos reducirlo concretamente? ¿Cuánto nos va a costar, por ejemplo, en este caso que hemos visto hoy? ¿Cuánto nos va a costar cada pregunta que el usuario haga al asistente? Pues simplemente hay que aplicar matemáticas básicas. Si el Knowledge Agent para cada respuesta utiliza 50 trozos de texto y cada trozo de texto hemos dicho que tiene 300 tokens, hemos dicho que aproximadamente consume 15.000 tokens de contexto para poder generar la respuesta. 15.000 tokens de contexto a un precio de 0.0005 dólares por cada 1.000 tokens, que es el precio que tiene ahora mismo el último modelo de GPT 3.5 Turbo, pues esto nos da un coste inferior a un céntimo de dólar. Y además sabemos que este coste no es variable, es decir, que en nuestro caso siempre va a utilizar 50 trozos y por tanto siempre se van a consumir 15.000 tokens de contexto. Esto en OpenAI no era así. Cuando subes un documento al asistente de OpenAI con el retrieval activado, vimos cómo en ocasiones pues, te consume 5.000 tokens de contexto, en otras ocasiones 20.000, 30.000, es muy variable. En este caso no, en este caso sabemos que por cada pregunta que el usuario haga sobre el reglamento de la Kings League, nuestro asistente va a consumir 15.000 tokens para responder esa pregunta. Entonces, aunque no podemos controlar todas las variables, cosa que sí podríamos hacer si creáramos un sistema de retrieval, por ejemplo con LangChain o un sistema de retrieval más ad hoc con código, al menos de esta forma podemos construir una herramienta de retrieval de forma muy sencilla. Ya habéis visto que es bastante fácil, creas la knowledge base, subes el documento y añades la carta esta de query knowledge base y ya está, tienes tu propia herramienta de retrieval. Entonces, de forma muy sencilla conseguimos crear una herramienta de retrieval con un coste más o menos controlado, que sabemos que nunca va a sobrepasar el céntimo por cada pregunta. Esto es lo que hemos hecho, lo que hemos visto antes, es decir, hemos creado un asistente con una función que se conecta a una herramienta de retrieval propia, que en este caso es la herramienta de retrieval de BotPress, pero podríamos haber ido un paso más allá y crear una herramienta de retrieval con Pinecone, ¿vale? Pinecone es una base de datos de vectores, es digamos el proveedor más popular en bases de datos de vectores. Entonces podríamos haber subido nuestro documento a esa base de datos de Pinecone para conectar el asistente directamente con Pinecone y no utilizar esta funcionalidad de BotPress, que está muy bien, que es muy fácil de utilizar, pero que consume muchos tokens, sino conectar el asistente con una herramienta de retrieval en la que de verdad pues, podamos controlar todas las variables. Me refiero a las variables que aparecían en este diagrama, ¿no? Controlar de verdad el número de trozos de texto, que no sea siempre 50, controlar el chunk size, controlar también pues cómo troceamos el documento de texto, incluso controlar también el modelo de embeddings que se utiliza para vectorizar el contenido. Si quieres que te explique cómo poder hacer todo eso, cómo poder crear una herramienta de retrieval propia donde sí podamos controlar todas las variables para controlar definitivamente el tema de no solo el coste, sino también el tema del consumo de tokens, pues si te parece interesante aprender a hacer algo así, simplemente pónmelo en comentarios y si veo pues que hay mucha gente interesada, grabaré otro vídeo explicando cómo hacerlo. Espero que este vídeo te haya resultado interesante, como siempre, y nos vemos en próximos vídeos.